Buen día, gracias Ariel. Buenos días. Ya les vamos a dar el acceso a todos. Ok, Lili. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro ciclo Casipra Exporta. Como siempre, nosotros encantados de recibirlos acá en nuestra ventana de comercio exterior. Hoy estaremos conversando sobre seguros de carga en el comercio exterior. Y de esto nos hablará Ignacio Guena. Él es Managing Director de Avi Group USA, docente y amigo de esta casa. Así que sin más preámbulos, bienvenido, Ignacio. Buen día, Lili, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy Buen día bien. para todos. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos en silencio. Pueden interrumpir si tienen alguna pregunta o escribirla por el chat y yo con mucho gusto se la comento a Ignacio, ¿sí? Así que adelante, Ignacio. Buenos días. Todo tuyo. Perfecto, comenzamos con la presentación. Sí, por favor. Buenísimo. Un segundo que comparto la pantalla. Ahí ven la presentación. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en lo que es comercio internacional, hay diferentes tipos de seguros que participan en las operaciones y en la actividad. Hoy vamos a ver lo que es el seguro de carga, que básicamente vamos a estar asegurando, como bien dice el nombre, la carga que ustedes van a estar moviendo de un punto a otro. Ustedes hacen una importación de China a Buenos Aires, si le pasa algo en todo ese transporte, ya sea desde la fábrica de China hasta el depósito de ustedes en Buenos Aires o en Córdoba o donde sea el destino final, si le sucede algo a la carga, que básicamente puede ser que se rompa o que se la roben o que desaparezca por alguna razón, por llamarlo así. Y ese va a ser el seguro que vamos a ver. No vamos a ver nada de todo lo accesorio, de o todo lo que pueda ser responsabilidad y ese tipo de cosas, sino puntualmente lo que le suceda a la carga en sí. Es un seguro muy importante porque ustedes están exponiendo parte de su capital cuando hacen ese tipo de operaciones y si sucede algo, les puede generar un impacto muy grande para poder volver a hacer la operación. O mismo si es una venta. Si es una venta, también tiene dependiendo del Incoterm que estén utilizando y todo, pueden tener un riesgo bastante grande donde pueden perder mucho de su capital de trabajo. Y para eso existe este tipo de seguro. Aguárdenme un segundo. Ahí va. Estos son algunos de los temas que vamos a estar viendo hoy. Algunos los pasaremos más por arriba, otros más en detalle. ¿Qué riesgos hay en estos transportes que estamos hablando? Cuando hablamos de transporte, hablamos de todos los medios de transporte. ¿Qué opciones disponibles hay? No estamos hablando de ninguna aseguradora en particular, no vamos a hablar de ningún producto en particular, vamos a hablar conceptualmente de cómo son esas coberturas. Después cada aseguradora va a tener sus condiciones específicas, alguna exclusión, algún deducible que después lo vamos a ver, no se preocupen. Pero en general, lo que vamos a ver hoy les sirve para entender los productos de todas las aseguradoras. ¿Qué información se va a necesitar a la hora de cotizar? Que esto es importante también para que ustedes estén preparados para poder pedir esa cotización, para que no se les demore, pues generalmente cuando uno llega a solicitar el seguro, lo digo yo del otro lado, cuando me vienen a pedir el seguro, suele ser al final arman toda la operación y al final dicen vamos a asegurarla y falta poco para que comience y hay urgencias, entonces por lo menos tener a mano, saber qué información vamos a necesitar. ¿Qué tipos de valores figuran en las pólizas? Vamos a ver qué referencias aparecen. Y procedimientos ante un reclamo, bueno, algo también genérico, y hay cosas bastante importantes allí. Y si nos permite el tiempo, veremos gerenciamiento de riesgos, que básicamente es cómo hacer para disminuir la exposición, porque la primer base, el seguro está para cubrir una incertidumbre. Sacando el seguro de vida, que ya sabemos que en algún momento va a haber un siniestro, un reclamo, el resto de los seguros no sabemos si van a suceder o no, entonces tiene que cubrir esa incertidumbre. Si ya hay certeza, no se puede asegurar. Y dentro de esa incertidumbre, lo mejor es que realmente no suceda, no para la aseguradora para que no tenga que pagar, sino porque aun cuando tengan un seguro y ustedes puedan recuperar la pérdida económica que tuvieron por ese siniestro, hay
todo un contexto de estrés y de compromisos que ustedes tienen asumidos con sus clientes, etcétera, que no son netamente económicos, pero que son un perjuicio en el día a día y que no es que una cuestión indemnizable y es mejor evitarlo. Entonces, lo mejor que les puede suceder es contratar un seguro y no tener que usarlo. Esa es la realidad. Ahora, si lo necesitan, es mejor tenerlo. Y por eso el gerenciamiento de los riesgos, cómo hacer para disminuir esa exposición al riesgo, para que tratar de evitar de que suceda el siniestro, y bueno, si sucede está el seguro. Y si llegamos al final de todo, algunos casos prácticos de cómo se resolvieron algunas situaciones. Algunos de los riesgos, acá hay una clasificación que usé, los podemos asignar a lo que es el medio de transporte, cosas que le puedan suceder al medio de transporte en sí, lo que sea. Van a ver que la mayoría de todo lo que es seguros para el comercio internacional, seguro de transporte, inicialmente están desarrollados para lo que es el transporte marítimo, porque era el transporte principal y el primero que se usó para todo lo que era el transporte internacional. Y después se fue expandiendo a los otros medios de transporte y buscando equivalencias, ¿no? Entonces vamos a hablar de naufragio, vamos a hablar de colisión, que básicamente también va a ser el choque del camión, o puede ser del buque, pero estamos hablando de ese tipo de situaciones, incendio o explosión, todas situaciones que le pueden pasar al medio de transporte. Vamos a hablar también de una cosa común para el camión, descarrilamiento, eh, choque, vuelco, todo ese tipo de cosas inherentes al medio de transporte. Después, actos realizados por el hombre, negligencia, una mala estiva, maltrato de las mercaderías. Esto es muy común. Algunos de ustedes que ya están trabajando en esto, probablemente van a ver cosas que ustedes ya conocen del día a día, que van a decir, sí, esto sucede. Los que no trabajan todavía con importación, exportación, transporte de mercadería, eh, sepan que a veces las cosas no son tan prolijas como uno se puede imaginar si está desde fuera. Y la verdad que uno puede preparar su producto en una caja que tenga una flecha que diga para dónde tiene que estar apuntando y para que no esté de costado por el peso que soporta, que tenga etiquetas por todos lados que digan no apilar más de 3 cajas y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que cuando uno después va a, a la aduana o a un depósito fiscal o lo que sea, alguna situación así, por ahí se encuentra con la flecha mirando para cualquier lado, las cajas puestas de cualquier modo, pilas de 8 cajas en lugar de que dicen máximo 3. Entonces, todo ese tipo de situaciones se dan. Y eso es un riesgo bastante grande. Después, el tema de, ahora vamos a ver, a la hora de los siniestros, esta es la parte más frecuente cuando participa el hombre y que haya negligencia, que haya accidentes, todo ese tipo de daños parciales es lo más frecuente que vamos a ver. Y después riesgos específicos que van a ser del tipo de mercadería. Vamos a hablar de herrumbre y oxidación para todo lo que sea metales, derrames para lo que sean líquidos o a veces incluso granos o polvos, mojadura para lo que sea susceptible a ser mojado, roturas, diferentes tipos de situaciones que le pueden pasar por el tipo de mercadería que estamos hablando. Riesgos políticos y sociales, todo lo que sea guerra, huelga, conmoción civil, suelen ser los más comunes. Eh, Después terrorismo también. Después todo lo que es delincuencia, robo o asalto, hurto o ratería. Acá es importante, no sé si hay algún abogado hoy presente, pero hacer la distinción de lo que es el robo y el hurto. En el robo hay uso de la violencia sobre las personas o las cosas y en el hurto no. Y esto es muy importante porque a la hora de los seguros, eh, si no hablamos de todo riesgo, es mucho más común encontrar que esté cubierto el robo y no el hurto. Y para que lo puedan tener gráfico en sus cabezas, robo que hay uso de la violencia significa ustedes están regresando, vamos a salir de lo que es el transporte de carga e ir al día a día. Ustedes están regresando del trabajo a su casa y los paran en la calle a mano armada y le dicen que entreguen el teléfono celular. Eso es un robo, están ejerciendo violencia sobre ustedes. No los para nadie,
pero cuando llegan a su casa ven la cartera que tiene un corte y por ese corte le sustrajeron el teléfono celular. Eso es robo porque hubo violencia sobre las cosas, sobre la cartera de ustedes. Ahora de repente llegan a su casa, no les pasó nada, la cartera está sana, no hay ninguna evidencia de nada, pero no está el celular y se ve que alguien, cuando ustedes estaban caminando o en el subte o lo que sea, metió la mano y se llevó el celular. En ese caso es hurto, porque no hubo ningún tipo de violencia, simplemente se lo sustrajeron. Y la diferencia entre robo y hurto en la cobertura es muy importante, porque según lo que suceda, va a estar cubierto o no, dependiendo de la cobertura. Y justamente hablo de los teléfonos celulares porque es algo muy habitual en ese tipo de coberturas. Y después accidentes diversos que pueden suceder durante la travesía, durante el transporte. Tipo de siniestro ordenado un poco por frecuencia que veo en la diaria. Estamos hablando de que lo más frecuente, como les comentaba, es que haya daños parciales. Eh, Esto sucede una cantidad enorme de veces todos los días, continuamente. Y estamos hablando de que la carga llegó mojada, la carga llegó golpeada, y ese tipo de cosas. Generalmente hace muy poquito, un cliente mío estaban cargando una moto en una plataforma y la persona que la estaba cargando se le fue de control la moto y se fue por la puerta de la bodega, del depósito, y terminó todo roto. Entonces, todo ese tipo de cosas, siempre que participa el hombre, hay mucha probabilidad de que algo salga mal. Hurto o desaparición, esto ya es más es muy frecuente, pero en cierto tipo de productos, porque nadie se va, la moto no va a sufrir el hurto, pero si ustedes están transportando teléfonos móviles, computación, todo lo que sea electrónico de consumo masivo, todo lo que sea indumentaria, perfumes, todas esas cuestiones que son cosas que sean de consumo masivo, de bastante valor, de pequeño tamaño, y es muy susceptible al hurto, a que en alguna etapa del transporte vaya quedando algún producto menos. Accidente del camión. Después, dependiendo también las rutas y los países involucrados, hay algunos lugares donde hay mayor exposición por el tipo de rutas, por montañas, etcétera. A veces es más frecuente que en otros lugares. Después el robo. El robo, estamos hablando de la piratería del asfalto mayormente, y aunque también sucede durante el marítimo, aunque parezca raro, no es anormal mandar un contenedor cerrado y que llegue con faltantes. No es algo de todos los días, pero sucede. Y la piratería del asfalto en los transportes terrestres, generalmente se habla de que el mayor riesgo está en los accesos de las grandes ciudades. Entonces, de repente, la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, estamos hablando de por ahí 150 kilómetros a la redonda, y ahí es donde para también cierta mercadería que sea robable, porque hay otras que por ahí no tienen tanta exposición al robo, una maquinaria industrial que es para producir productos de plástico, no sé, algo específico, y por ahí no se lo van a robar. Pero algo que tenga un mercado negro más amplio, está susceptible a lo que es el robo, y suelen ser esas las situaciones en las que se dan en los accesos a las grandes ciudades. Y ahí se suele pedir escolta armada en ciertos casos, ¿no? Y daño total sucede muchísimo menos que lo que es el daño parcial. Estamos hablando de que se caiga el contenedor cuando le están cargando, o que el golpe sea tan fuerte cuando están manipulando de que quede inutilizada el producto que estén transportando. Y después grandes siniestros, que estamos hablando de que se incendió un depósito, avería gruesa. Esto es un término importante para que conozcan lo que no lo conocen. En el marítimo, cuando sucede un hecho que pone en riesgo a la tripulación del buque, el capitán puede declarar lo que se llama avería gruesa, que básicamente es hacer todo lo posible para resolver la situación sin sufrir mayores tragedias, ¿no? Y muchas veces pasa de que hay que tirar contenedores al océano,
para poder acceder al lugar donde tienen que resolver ese hecho. Me refiero, se incendia una máquina y por ahí para poder tener acceso y poder apagar el incendio tienen que tirar contenedores al océano. Eso se hace, no, en ese momento no se tiene en cuenta qué es lo que se está tirando ni de quién es, entonces no es que se ponen a elegir este contenedor sí, este no, sino que los que sean necesarios quitar del medio, se quitan del medio y todos son solidariamente responsables los que lleven mercadería en ese buque. Entonces, no es que si justo tiraron tu contenedor, tuviste mala suerte, y si el tuyo no estaba en esa zona y llegó bien, listo, te salvaste, sino que aunque tu carga haya llegado bien, vos sos solidariamente responsable con el que la perdió. ¿Y qué significa esto? Se va a calcular los valores de todas las cosas que iban en el buque y se va a calcular cuánto fue lo que se perdió. Se va a sacar un proporcional y todos van a contribuir con esa pérdida. Ahora, no es solo el problema económico de que por ahí te tengo que contribuir con un 10% del valor de tu carga. Listo, ok. Tenías $80.000 de carga, pagas 8.000, decís, listo, ya está. El problema es que hasta que no se resuelva eso, vos no podés disponer de tu carga, no vas a poder retirarla, salvo que presentes una garantía. Y para peor, estos procesos son muy largos. Participan peritos y suelen extenderse y pueden extenderse meses. Entonces, imagínense que tu carga llegó bien, pero no puedes disponer de la carga por meses. Hay una complicación bastante grande. Los seguros de carga tienen contemplada, en su gran mayoría, por no decir, yo creo que de los que vi el 99% lo tienen, porque ya vamos a ver que las cláusulas de Londres lo tienen y son las que se usan como base generalmente. eh, Tienen contemplada esta cobertura y lo que sucede es, si se da este hecho, la aseguradora que haya asegurado la carga de ustedes se presenta como garante y les permite inmediatamente a ustedes retirar su carga. En esas situaciones es muy importante tener un seguro. Un hecho que por ahí sí ya empieza a ser, esto por ahí muchos de ustedes lo conocen, pero algo por ahí que sí es menos conocido es qué pasa con las cargas consolidadas. Y con las cargas consolidadas, que estamos hablando de que en un contenedor va a carga de 3 dueños diferentes que comparten el contenedor, hasta que no se presenten las garantías de de las tres personas que llevan carga en ese contenedor, no se va a poder disponer del contenedor. Entonces, por ahí, dos de ustedes tienen seguro y el tercero no, hasta que no se resuelva lo del tercero, ustedes dos no van a poder retirar su carga. Y esa es una situación a tener en cuenta con la carga consolidada. ¿Qué opciones de seguros tenemos disponibles en el mercado? Como les decía, todo parte de Londres. Es la cuna de los seguros y de estos seguros en particular, sobre todo. En 1963 se estandariza y se empiezan a usar un clausulado dividido en 3 coberturas que después va a ser reemplazado, pero que en muchos casos la terminología se mantuvo, aun cuando te estén dando, aun cuando estés hablando de una cobertura más moderna, van a encontrar a veces que se habla de términos como avería particular, libre de avería particular, FPA, Previous Particular Average. Pero básicamente tenés 3 coberturas. La estructura de 3 coberturas se mantiene hasta hoy. Siempre tenés 3 opciones. Y son todo riesgo, que como dice el nombre, cubre todo, con avería particular o libre de avería particular, que básicamente estamos hablando de pérdida total. Estas cláusulas fueron reemplazadas en 1982 por la estructura que se utiliza hoy, que después fue modificada en el 2009, pero se mantuvo muy parecido a lo que era 1982. No hay grandes cambios, solo en redacción, pero en lo que es la cobertura en sí se mantiene lo mismo. Y estamos hablando de las ICC A, B y C. La A es la todo riesgo. Y la B y la C son ciertos riesgos enumerados. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de todo riesgo, no van a estar mencionados todas las cosas que cubren. No va a decir se cubre choque, vuelco, incendio, robo. No va a decir las cosas que cubre, sino que simplemente, ahora lo vamos a ver, va a decir se cubre todo menos las exclusiones. Y se va a definir por las exclusiones, por lo que no está cubierto. Si no está excluido, está cubierto.
En cambio, las B y la C va a enumerar los riesgos que cubren. Y acá hay una trampa mental en cuanto a que cuando ustedes van a ver los riesgos enumerados, por ahí van a ver que hay muchos riesgos y van a hacerse la imagen de que están bien cubiertos, que están cubiertos en la totalidad y que pueden irse a dormir tranquilos porque van a ver una lista larga de riesgos y muchos de ellos son los que a simple vista ustedes piensan que pueden llegar a suceder. Pero hay algunos que vamos a ver que no están incluidos en esas listas y que son muy frecuentes. Por eso la recomendación es siempre que puedan la cobertura que sea todo riesgo. Si dice la palabra todo riesgo, ya estamos hablando de ese tipo de cobertura y tienen que ir a ver las exclusiones. Si no dice todo riesgo y empieza a mencionarte ciertos riesgos, como decía, choque, vuelco, descarrilamiento, porque vamos a ver que la C es la que en el mercado argentino se llama básica, que generalmente se comercializa como básica más robo, porque justamente no incluye robo y se le pone el adicional de robo. Entonces, y ahí va a ser una lista de choque, vuelco, descarrilamiento, incendio y robo. En esos casos, no es una cobertura a todo riesgo. Ahí pongo, como algunas aseguradoras usan los términos alemanes, las C no se usan en Alemania, no tienen. Tienen la B, que es stranding cover, y la A, que es full cover. En la A, como veíamos, esto es literal, dice, este seguro cubre todos los riesgos de pérdida o de daño a los bienes objeto del seguro, excepto los riesgos enumerados como exclusiones. Que esto también del lado mío, del lado de proveer los seguros, a veces me dicen, dame un detalle de lo que cubre la todo riesgo. Y no puedo dar un listado de riesgos porque básicamente cubre todo menos las exclusiones. Entonces ahí tienen que ir a ver cuáles son las exclusiones que vamos a ver más adelante. Avería, y gasto de salvamento está incluido en esta cobertura. Estos son los riesgos de la B. La B se usa muy poco en Argentina, alguna aseguradora la usa, pero en general la mayoría de las aseguradoras no la utiliza. Es más amplia la B que la C. Y vamos a ver que en la B se cubre incendio o explosión, varadura, encalladura, hundimientos o sobra del buque o embarcación, vuelco o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte con cualquier objeto externo salvo agua, descarga de la mercadería en puerto de refugio, terremoto, erupción volcánica o rayo, sacrificio en avería gruesa, estamos hablando de la avería gruesa que hablábamos antes, hechazón o barrido por las olas, entrada de agua de mar, lago o río al buque, embarcación, bodega, container, lisban o lugar de almacenaje, pérdida total de cualquier bulto perdido por la borda o caída durante la carga o descarga del buque o embarcación. Básicamente, accidentes del medio de transporte, de desastres naturales, es lo que va a cubrir esta cobertura, que, como les decía, a simple vista parece que cubre mucho. De por sí ya vemos que no cubre robo, porque siempre esto es más robo, entonces el robo nos damos cuenta que no está incluido. Pero por ahí hasta una primera lectura, por ahí hasta no podemos no darnos cuenta de que no está incluido el robo. Y la C es el mismo texto de la cobertura, pero no cubre las cuestiones de desastres naturales como terremoto, erupción volcánica o rayo, y los últimos tres riesgos del marítimo que se mencionaban. Esta es la C, esta es la básica, y generalmente en el mercado se utiliza básica más robo. Lo van a ver, ese es el nombre que le dan la mayoría de las aseguradoras. ¿Cuál es el problema con la B y la C? El robo, como hablábamos, no está incluido, pero ese generalmente se incluye por default. Un riesgo muy importante, que no sé si lo notaron, probablemente no está mencionado lo que es carga y descarga, y ahí se dan muchísimos siniestros, como les decía, por golpes y ese tipo de cosas. Es muy frecuente ese tipo de siniestro y no está incluido en esas coberturas. Y no es tampoco algo frecuente que se incluya, si bien alguna aseguradora lo puede incluir con el pago de un costo adicional, no es algo que suceda con frecuencia. Y otro que no está incluido es el hurto, que como vimos es diferente al robo y tampoco suele estar incluido en la generalidad de los casos y no se suele ofrecer. Esas tres cosas sí están contempladas en todo riesgo. Y además de estas tres, que son cosas frecuentes,
En la todo riesgo está contemplado cualquier cosa que no seamos capaces de imaginarnos que pueda suceder y finalmente sucede. Y en todas las coberturas, ya sea la todo riesgo o las B o la C, no está incluido, pero se puede agregar lo que es guerra, huelga y conmoción civil, corte de, que obviamente estamos hablando de países donde no esté la guerra, ¿no? Todo esto estamos hablando de que haya incertidumbres. Si ustedes quieren cubrir un embarque a Ucrania, no van a poder cubrir guerra. No tiene que haber certeza de que el riesgo va a suceder. Corte de cadena de frío para todos los productos perecederos. Acá es importante qué es lo que se va a cubrir generalmente. Que se rompa el equipo de refrigeración, que es lo que no se va a cubrir generalmente. Que pongan mal el seteo del contenedor, que en lugar de ir a menos 20 se equivoquen y lo pongan a más 20. Que, a ver, otra cosa común que pueda suceder, eso es algo medianamente común. Que se olviden de enchufar el contenedor. Todas situaciones que se puedan dar, esas no están cubiertas. Lo que se cubre es que se rompa el equipo de refrigeración y generalmente que deje de funcionar. Algunos usan 12 horas y otros 24 horas. Entonces se tiene que romper y no funcionar durante 12 horas o 24 horas para que cubra las pérdidas por variación de temperatura. Y algo muy argentino es la cláusula de no repetición contra el transportista terrestre, que los que están en esto la ven a diario, si alguno de ustedes ya está trabajando en esto, y no es normal en otros países. Cuando ustedes hablan con aseguradoras de otros países, o por ahí si les dicen la carga viene de Estados Unidos y viene asegurada. Ah, bueno, necesito que el asegurador en la póliza ponga la cláusula de no repetición contra el transportista terrestre. 99% de chance de que no lo van a conseguir, porque no es algo común. Básicamente ahí lo que se le está pidiendo es que la aseguradora no vaya contra el transportista terrestre si le sucede algo a la carga. Que lo libere de responsabilidad. Y las aseguradoras, ¿cómo funcionan? Ustedes tienen un siniestro, les paga a ustedes y después va a tratar de recuperar siempre contra los que sean responsables de la pérdida. Por diferentes cuestiones, no es perfecto y recupera muy poco de lo que se siniestra, porque hay límites de responsabilidad, por ejemplo, que eso es algo muy importante para la hora de por qué contratar un seguro. Ustedes cuando hacen un transporte marítimo, si le sucede algo a la carga y no tienen seguro, la línea marítima puede ser responsable y se va a ser responsable, pero son $500 el límite que le va a pagar, no importa el valor de la carga. En el aéreo son 20 y pico de dólares por kilo. Entonces no importa cuánto vale la carga de usted, sino cuánto pesa. Y generalmente da un valor mucho más bajo. Por ahí ustedes perdieron $50.000 y y la aerolínea les paga $700. Aún siendo responsable y aceptando la responsabilidad y todo, pero su responsabilidad es ese límite. En algunos depósitos hay límites de responsabilidad, por ejemplo en Estados Unidos son 50 centavos por libra que generalmente ponen en los términos y condiciones. Entonces también si sucede algo en ese depósito, se van a hacer responsables, pero les van a pagar un valor muy inferior a lo que realmente ustedes perdieron. Y todas estas situaciones, cuando ustedes contratan un seguro, el seguro no corre por esos límites, sino que corre por el valor real de la carga. Les va a pagar lo que ustedes perdieron y después va a tratar de recuperar del responsable, como decía. Por ahí fue la aerolínea la responsable y el seguro va y le dice, no, sí, la aerolínea es mi responsabilidad, acá tenés los $700 y por ahí la aseguradora perdió 50.000. No es tan perfecto que la aseguradora gana siempre porque solo lo adelanta y después lo recupera, no. Pero sí trata de recuperarlo. Y con el transportista terrestre, acá lo que no le permite esta cláusula es poder ir contra el transportista terrestre y recuperarlo. Que a su vez tiene una cuestión de riesgo que no es tan positiva, que es que si te liberan de responsabilidad, en cierta manera te pueden estar liberando de compromiso o bajando tu compromiso con que las cosas salgan bien porque no tener responsabilidad en caso de que salgan mal. De todos modos, hecha la ley, hecha la trampa, lo que se suele utilizar en Argentina es una cláusula de no repetición, pero en caso fortuito, fuerza mayor. Básicamente le están diciendo al transportista terrestre, no vamos a ir contra vos si no es tu responsabilidad. Y obviamente, si no era su responsabilidad, nunca hubiesen ido contra él tampoco. Pero bueno, es toda una cuestión de quién va adelante en estas cuestiones, ¿no?
pero sepan que es difícil conseguirlo de aseguradoras extranjeras. Exclusiones. Acá menciono algunas exclusiones generales que aplican en la casi totalidad de los seguros de transporte, más que nada para que se puedan hacer una imagen de qué es lo que se busca cubrir y qué es lo que no se busca cubrir. Liliana, vos avísame después más adelante cómo estamos con los tiempos. Yo voy a seguir con la presentación. Tranquilo, adelante. Merma natural. Merma natural es algo que se da muchas veces en productos, se dan en los granos, se da también en los líquidos, a veces que tienen que ser trasvasados. ¿Y qué significa? Ustedes están exportando granos desde Rosario y los van a mandar a Chicago en Estados Unidos. Lo mandan cuando lo sacan de Rosario hasta que llega al puerto, supongamos que sale por el puerto de Buenos Aires. No va a llegar la totalidad, el 100% de los granos. Alguna pequeña pérdida, por supuesto, no estamos hablando de que se pierda un 10% de la carga, pero una pequeña pérdida de los granos va a haber durante el transporte. Después, cuando vacían el camión y cargan el buque granelero, va a haber una pequeña pérdida. Es imposible que se pase el 100%. Cuando el buque llega a destino y se vacía, es imposible vaciarlo al 100% y va a haber una otra pequeña pérdida. Y así en todas las etapas del transporte va a haber una pequeña pérdida que cuando se suman, por ahí estamos hablando del 1% del valor de la cantidad, digamos, ¿no? Y por consiguiente el valor de lo que se transportó. Eso está estudiado y se sabe cuál es la merma natural y cuál es la merma esperada para el tipo de producto y el tipo de transporte. Entonces, si ya sabemos que se va a perder 1% por el tipo de producto que estamos transportando y cómo lo estamos transportando, ese 1% no va a estar cubierto. Ahora, se perdió un 5%, ese 4% adicional sí va a estar cubierto. Chocó el camión o volcó y se perdió el 50%, eso sí va a estar cubierto. Pero no lo que ya sabemos que se va a perder. Como veíamos, la parte de si tenemos certeza de que algo va a suceder no va a estar cubierto. Lucro cesante, esto también es importante que lo sepan, porque a veces incluso pueden ser mal asesorados a la hora de un reclamo. Y he visto reclamos que se presentan por la carga valía $20.000, el seguro se sacó correctamente por los $20.000 y después cuando hay un reclamo reclaman $250.000 porque le empiezan a agregar todas cosas accesorias o que pasaron a consecuencia de no tener la carga en tiempo y forma. Bueno, todo eso no está cubierto. Lo que está cubierto son los $20.000 que vale la carga. Si la carga llegó dañada y ustedes no pudieron cumplir con sus compromisos comerciales que ya habían asumido, esos compromisos comerciales no están cubiertos y no están contemplados en la cobertura, en ningún tipo de cobertura de estas. Ese lucro cesante no está cubierto. Sí, si la carga llegó con daños, se van a abonar esos daños, en el caso de que estén cubiertos, por supuesto. Vicio propio, esto se da más que nada con lo que son frutas y verduras, que por su propio proceso de maduración se da un proceso químico y puede afectar la carga. Entonces, sabemos que si bien con la atmósfera controlada, con el tema de controlar la temperatura, la humedad, etcétera, podemos volver ese proceso más lento. El producto en sí tiene esas condiciones y si sucede algo a consecuencia de esas condiciones propias del producto, no va a estar cubierto. Eh, Después, deficiencia de embalaje, esto es muy importante. Ustedes son responsables de que el embalaje sea el adecuado. Yendo al extremo, si ustedes mandan un contenedor con placas de vidrio una arriba de otra sin ningún tipo de protección, es obvio que va a llegar dañado. Eso no va a estar cubierto. Entonces, es importante que no se recorten gastos en la parte de embalaje y se utilice lo adecuado. Acá se tienen que guiar siempre por usos y costumbres. No hay un manual universal de embalaje para todo tipo de producto, porque imagínense sería imposible, sino que se guía por usos y costumbres. Se pueden guiar por el operador logístico que ustedes utilicen, que es quien generalmente lo va a poder asesorar en ese tema. Por eso es importante que sea gente profesional y con experiencia. Quieren ir más al detalle, se pueden llegar a contratar peritos para que
hagan una evaluación del embalaje si es el adecuado y lo testeen. Pero generalmente con la recomendación del operador logístico es suficiente. Él le va a saber decir si una caja de cartón está bien o se necesita un cajón de madera o si se necesita otro tipo de embalaje. Faltante de origen, esto no está cubierto porque básicamente estamos hablando de que de origen le mandaron menos productos. Ustedes compraron 1000 teléfonos celulares en China y en China les embarcaron 900 en lugar de 1000. Bueno, es obvio que les van a llegar 900 y no 1000 porque nunca se mandaron los otros 100. Entonces eso nunca estuvo a riesgo, eso no participó de la operación, no está contemplado. Es un riesgo comercial que ustedes tuvieron con el proveedor. La demora, esto es muy importante. eh, Todas las partes en la operación de comercio internacional te van a hablar de un tiempo estimado de arribo, pero no se pueden comprometer a ciencia cierta la fecha en la que va a estar la carga en destino, porque depende de muchos factores y generalmente no depende de ellos. Entonces, no es algo que esté cubierto tampoco. En muy raro caso se puede llegar a contemplar, pero en la mayoría de los casos de las coberturas que ustedes vean no va a estar cubierto. Entonces, si la carga llega sana, pero llega después de lo que ustedes la esperaban, más tarde, no va a estar cubierto, incluso cuando les genere un perjuicio muy grande. Ustedes están comprando artículos navideños para que les lleguen en septiembre para poder comercializarlos para todo lo que es Navidad, y les llega en enero. Obviamente perdieron todo el negocio y tendrán que esperar un año para poder comercializarlos. El perjuicio puede ser muy grande para ustedes, pero si los artículos llegaron sanos y completos, no hay ningún tipo de reclamo para este tipo de seguro. Riesgos comerciales, todo lo que sea, como veíamos, situaciones comerciales entre ustedes y el proveedor, no va a estar, o clientes, si ustedes son los vendedores, no está cubierto. Todo lo que es contaminación no está cubierto. Todo lo que sea daños a terceros no está cubierto. Uy, perdón si se oye ruido, están justo cortando el pasto. Déjenme saber. Eh, y terrorismo, a diferencia de guerra y huelga, no se suele adicionar. En Estados Unidos es más común que se adicione, pero si no en general no se suele adicionar el terrorismo, no suele ser una opción. Y por eso es importante muchas veces saber, se cayó un avión. Bueno, ¿qué pasó? ¿Fue un desperfecto técnico del avión? ¿Está cubierto por ahí con una cobertura? ¿Fue un acto de guerra? Está cubierto con otra cobertura. ¿Fue un acto de terrorismo? Es otra. Entonces, cuando suceden esas situaciones, es muy importante determinar qué es lo que sucedió para ver quién tiene que abonar y cuánto. Tipos de póliza se van a encontrar con dos estructuras en el mercado. Lo que es declaración individual o declaración mensual. Mi recomendación es que siempre vayan acorde al volumen que van a manejar ustedes. ¿Por qué? La declaración individual significa, yo voy a tener un embarque la semana que viene, saco hoy una póliza, una cobertura para ese embarque de la semana que viene. A la aseguradora le digo, el embarque tiene estas características y la aseguradora asegura eso que yo le envié. La de declaración mensual es una póliza anual que mes a mes se manda vencido todo el movimiento. Entonces, ahora a comienzo de mayo le voy a enviar a la aseguradora todos los movimientos que hizo durante abril. Porque por supuesto, DHL no va a mandar por cada paquetito una solicitud de seguro. Cuando termina el mes manda un detalle de todos los envíos que hizo y todo eso está asegurado. Entonces es diferente dependiendo del volumen de operaciones que ustedes tengan. Eh, las dos, las dos opciones son válidas. Lo que pasa es que la declaración mensual les va a exigir a ustedes definir todo de antemano a la hora de tomar la póliza por un año. Es decir, ustedes van a tener que definir cuánto va a ser lo que ustedes van a exportar o importar, lo que van a transportar, que en países como el nuestro, en Argentina, a veces es difícil por todos los vaivenes que hay económicos y de regulaciones, etcétera. La principal dificultad que van a tener ahí, que lo vamos a ver después con los datos que hay que brindar, es el movimiento anual. Ustedes dicen, bueno, estimo que va a mover 10 millones de dólares. Perfecto. La aseguradora le va a cobrar un costo por los 10 millones de dólares. A mayor movimiento, suele ser menor la tasa, pero también ustedes van a tener que pagar por el total de lo que están diciendo que van a mover.
no por lo que realmente muevan. Se están comprometiendo a mover 10 millones de dólares, la aseguradora le dice, bueno, son, digo cualquier monto, 12.000 dólares, tienen que pagar 1.000 dólares por mes. Entonces, si finalmente al mes 3 hubo trabas a la importación y no pudieron mover más, en lo que restó del año, ustedes igual tienen que seguir pagando los 1.000 dólares por mes. Eso es lo que tiene de dificultad a veces cuando la cantidad de movimiento no lo amerita. En cambio, la individual, ustedes hacen por un embarque que ya tienen certeza de que va a suceder, lo aseguran y cuando aparezca otro embarque, lo vuelven a asegurar. Lo hacen por cada embarque. ¿Qué se necesita a la hora de contratar un seguro? Información del asegurado beneficiario, quién va a cobrar en caso de reclamo, se le va a pedir la dirección y se le va a pedir, en muchos casos, la siniestralidad. Esto depende, no es algo que se usa mucho más para la declaración mensual que para las individuales. Y generalmente se le va a pedir la siniestralidad de los últimos 3 años, 5 años, pues la aseguradora va a exponerse a cubrirles un monto muy grande durante todo un año y quiere saber cómo fueron las pérdidas de ustedes en los años anteriores. Sobre la mercadería, si es carga seca o refrigerada, una breve descripción de la mercadería, el tipo de embalaje que van a utilizar, a veces se solicita conocer. Si es nueva o usada, fundamental. El tipo de contenedor o camión que se va a utilizar. Y después con la logística, los orígenes, lugar de consolidación, los destinos, medio de transporte, la cantidad de viajes que se van a hacer por origen-destino, la cantidad de contenedores o camiones que viajan por embarque, pues ustedes pueden tener 2 embarques y ser 8 camiones en cada embarque. O mismo puede ser un embarque solo y que sean 8 camiones, pero que los camiones salgan de a uno o que viajen todos juntos en convoy. Eso también se le va a pedir. Cuáles son los depósitos donde va a estar la carga durante el transporte. Dependiendo la operación, se pide más o menos información, pero esta es un poco la generalidad de lo máximo que les pueden pedir. A veces hay riesgos muy particulares que se profundiza más, pero no sé, si fuese ganado vivo, bueno, por ahí tiene otras preguntas, pero si no, en general, con esto van a estar bien y suelen pedirse menos información que todo esto. Y dependiendo también del tipo de producto, a veces se empiezan a hacer preguntas sobre la seguridad, las medidas de seguridad que hay, la infraestructura de esos depósitos. Y acá, hablando de las pólizas anuales con declaración mensual, algunas cosas que se le van a pedir son el movimiento anual estimado, el MAE, van a escuchar esas siglas, que lo que estamos hablando es cuánto creen que van a mover en todo el próximo año, en los próximos 12 meses, y se van a asegurar ese monto. Generalmente en eso la aseguradora lo que va a decirles es el 70% o el 80% de ese MAE es obligatorio. Es decir, es la prima mínima que les cobra obligatoriamente la aseguradora. Entonces ustedes dicen 10 millones de dólares y tienen un 70% de prima mínima de depósito, que sería la obligatoria. Eso significa que van a pagar seguro por 7 millones de dólares, aunque muevan 3, porque es el 70% de lo que ustedes declararon. Por eso tiene esa dificultad a veces en las pymes, saber si realmente vale la pena exponerse a un compromiso eh, que en realidad no sería, en un contexto normal, no sería largo plazo, pero la verdad que con lo que suelen ser nuestro día a día, un año, saber qué va a pasar de acá a un año, termina siendo largo plazo en Argentina. Eh, Suma asegurada promedio por viaje. Estamos hablando para la aseguradora quiere saber cuánto va a ser lo promedio que se va a exponer. Y después la máxima, que eso es importante porque va a ser cuánto es lo máximo que se va a exponer por viaje. Entonces, por ahí el promedio es 10.000 dólares por viaje, pero ustedes una vez cada 3 4 meses tienen un embarque que son 200.000 dólares. Bueno, tienen que declarar esos 200.000 dólares para estar cubiertos en esos embarques puntuales grandes que tienen. Y eso lo van a ver que dice responsabilidad máxima por viaje generalmente. Suma asegurada. Eh, los Incoterms son los términos que ustedes van a pactar como compradores o vendedores
con la otra parte para ver en qué parte del transporte termina la responsabilidad de uno y comienza la responsabilidad del otro. Con esa responsabilidad van también atados los costos de la operación. Entonces, si yo vendo Xwork, significa que el comprador se hace cargo de todo retirándolo de mi fábrica en origen. Si yo vendo FOB, es en el puerto de origen. Yo como vendedor me hago cargo de ponerla en el puerto de origen, los costos de ponerla en el puerto de origen, y de ahí en adelante se hace cargo el comprador. SIF es en el puerto de destino. Y estamos hablando de que incluye el seguro. Ahora, el seguro, algunas aseguradoras eh, lo pueden atar al Incoterm, pero generalmente se maneja de forma independiente, entonces de repente, por más que ustedes compren o vendan con cualquier Incoterm, pueden asegurar lo que se llama puerta a puerta, door to door o warehouse to warehouse, que es cubrir desde la fábrica o del depósito del exportador hasta el del comprador. Y eso es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dos seguros, por ejemplo, el comprador tiene su seguro para su parte de la operación y el vendedor su seguro para la parte de la operación que le corresponde, por ahí en el medio es muy difícil determinar cuando la carga llega a destino y llega dañada, cuándo sucedió. ¿Hay herramientas? Sí, pero a veces hay zonas grises también y por supuesto la aseguradora de uno va a decir, demostrame qué sucedió cuando yo te cubrí, si no, no está cubierto, le corresponde a la otra y la otra va a decir, no, demostrame que me sucedió a mí y que no le corresponde a la otra. Y ustedes van a estar en el medio tratando de demostrar quién es realmente el responsable dependiendo cuándo sucedió. En cambio, cuando cubren puerta a puerta todo el transporte con la misma póliza, no importa dónde sucedió, en qué etapa, porque es la misma aseguradora y va a estar cubierto. Esa es una de las cuestiones. Otra cuestión es que por ahí a veces puede haber zonas grises en cuanto a que una aseguradora cubre, supongamos que es SIF, esa aseguradora cubre hasta el puerto de destino y la otra lo toma del puerto de destino en adelante, la que ustedes contraten como compradores. Bueno, por ahí la primera terminó cuando la carga arribó al puerto y la otra comienza cuando la carga comienza a moverse del puerto en adelante. Y por ahí mientras está en el puerto no lo cubre ninguna de las dos. Entonces se pueden dar esas situaciones y es recomendable por eso contratar una cobertura puerta a puerta. La suma asegurada va a ser el valor de la factura siempre, ese es el indispensable y van a poder adicionar todos los valores, todos los gastos que ustedes tengan necesarios para hacer la operación, siempre que los puedan respaldar y justificar, mostrando la documentación de que realmente tuvieron esa erogación. Es decir, las facturas son Xwork o FOB $100.000 y ustedes quieren agregar el flete marítimo, bueno, van a tener que después, por $10.000, después van a tener que mostrar que le pagaron $10.000 a la línea marítima o al freight forwarder. Derechos aduaneros, bueno, pueden asegurar los derechos aduaneros y después tienen que mostrar que pagaron esos derechos aduaneros. Y así con todos los gastos necesarios para hacer la operación. Se pueden incluir dentro de la suma asegurada. Y hay un 10% adicional que pueden asegurar sin ningún tipo de justificación. Que esto se contempla para gastos informales que no sean fáciles de justificar luego, tienen este 10% adicional. Que dos situaciones que se dan con frecuencia, no para la mayoría de la gente, pero siempre aparece por ahí la consulta, y es, quiero asegurar de más, es lo menos frecuente. Ahí sepan que por más que ustedes aseguren por 200.000 algo que vale 100.000, la aseguradora va a revisar el valor de mercado y va a decir vale 100.000, por más que vos vas a pagar un seguro por 200.000, la prima que vas a abonar va a ser más alta, pero a la hora de un reclamo, la aseguradora paga solo por el valor real de la carga, entonces va a pagar 100.000. No lo van a poder asegurar por más. No ganan nada ustedes asegurándolo por más. Y es donde sí se genera mucha confusión es en asegurarlo por menos. Porque por ahí van a mandar dos contenedores de muebles que valen $50.000 cada uno, deberían asegurar $100.000. Y por ahí el cliente dice, no, es poco probable que le pase algo a los dos contenedores, aparte son muebles, no, no le va a pasar, son muebles de metal, no le va a pasar nada, es poco probable que le suceda algo. En lugar de asegurarlo por 100.000, quiero asegurar solo 50.000, pensando que va a pagar la mitad del... ¿Qué pasa en su cabeza? Cree que va a pagar la mitad del costo del seguro y que a la hora de un siniestro la aseguradora paga hasta $50.000 de pérdida. Bueno,
Lo único correcto en su forma de pensar es que va a pagar la mitad del seguro, pero después a la hora de un reclamo la aseguradora no paga hasta $50.000, sino que paga en la misma proporción en la que se aseguró. Se aseguró un 50%, supongamos que tiene una pérdida de $40.000, no es que por ser menos de 50.000 va a cobrar los 40.000, no. Como se aseguró el 50% del valor real, la aseguradora le va a pagar el 50% del reclamo. Entonces, la persona perdió $40.000 y la aseguradora le va a pagar 20.000. Entonces, no hay un atajo ahí, no hay una forma de ahorro que puedan aplicar para sacar un seguro por menor valor del real. La verdad que termina perjudicado cuando sucede algo. No, lo recomendable es ser transparente con eso. Vale este monto, se asegura este monto, porque lo que esperamos es que si sucede algo, estar cubiertos por ese monto. Todo lo que es seguro se basa en confianza. La aseguradora confía en ustedes, en que le están dando toda la información correcta, que van a tomar todos los recaudos para que la carga llegue sana a destino, y ustedes confían en la aseguradora en que si algo falla, la aseguradora les va a abonar. Es un contrato de confianza. Como veíamos, están los límites de responsabilidad máximos por vehículo, por viaje, el movimiento anual estimado. Y acá hay algo que suele generar confusión y que son las franquicias y deducibles. Son dos cosas diferentes, la franquicia y el deducible. Incluso hay una tercera opción que muchas veces se usa como término compuesto, franquicia deducible. Siempre que figure la palabra deducible, estamos hablando de deducible. Entonces, si dice deducible a secas, es deducible. Si dice franquicia deducible, es deducible. Si dice franquicia solo, estamos hablando de lo que es una franquicia propiamente dicha. Y acá hay unos ejemplos para entenderlo y también para saber cómo funcionan. Estamos hablando de que la carga valía $100.000. La franquicia o deducible puede estar expresado en un monto fijo, puede ser 10.000, 2.000, 5.000, cualquier monto, o puede ser un porcentaje, 10%, 2%, 1%, 5%, cualquier porcentaje, 20%. En este caso vamos a tomar como ejemplo que dice que es un 10%, que serían $10.000. En el primer ejemplo, el siniestro son 8.000. La franquicia va a ser un límite a superar para poder cobrar el reclamo. Si no supera ese límite, la aseguradora no paga. Mientras que el deducible va a ser un monto que se va a deducir de lo reclamado. Entonces, siniestro de $8.000. La lógica con la franquicia es: no supera los 10.000, la aseguradora no paga porque no superó el límite que tenía como para calificar, para ser indemnizado. Con el deducible, la lógica es: siniestro de 8.000, le resto los 10.000, le deduzco los 10.000, me da negativo o cero, no abono nada. Ahora, si el siniestro hubiese sido de $50.000, supera la franquicia, entonces en el caso de franquicia la aseguradora paga el total, los 50.000, y si fuese deducible, se hacen 50.000 menos los 10.000, le deduzco los 10.000, quedan 40.000. Con el deducible la aseguradora paga 40.000. Lo más frecuente de ver es el deducible. Entonces, sepan que cuando aplica un deducible, va a haber un monto que la aseguradora no les va a pagar. Y si es un siniestro pequeño, es probable que ni siquiera califique. Ahora, entonces, hablando en resumen, cuando ustedes van a contratar un seguro, lo primero que tienen que ver es si están hablando de una cobertura a todo riesgo, preguntar abiertamente si es una cobertura a todo riesgo en caso de que no tengan esa información. Lo segundo que les recomiendo es ver si tiene deducibles, preguntar cuáles son los deducibles de la cobertura, porque eso cambia mucho. Muchas veces uno mira el costo y en realidad estas son variables que cambian mucho, impactan mucho en el costo, porque con un deducible la aseguradora paga menos reclamos y puede ofrecerles un costo más bajo, pero hay que ver si es lo que ustedes quieren, porque ustedes por ahí dicen: sí, yo la verdad que si pierdo hasta $10.000, prefiero ponerlo en mi bolsillo, pero tener un costo más bajo del seguro. Totalmente válido, es un análisis que es válido y que se puede hacer, pero mientras lo hagan conscientes, no que los sorprenda cuando hay un reclamo. Entonces son dos cosas a averiguar. Y también si la cobertura es puerta a puerta o de qué punto a qué punto es la cobertura. Entonces son tres variables muy importantes a la hora de contratar un seguro. Ni hablar de que estamos hablando después también de cuál es la aseguradora, ¿no? Y en qué país está, etcétera.
Y ahora vamos a ver el procedimiento ante reclamos. Cuando algo sucede, qué es lo más habitual y cómo se maneja. Hay tres aspectos clave que son los que se tienen que quedar, así como recién dice el resumen de qué cosas preguntar y averiguar a la hora de contratar un seguro. A la hora de un reclamo tienen que saber estas tres. Siempre dejar constancia en la documentación de que haya una mala condición. ¿Qué significa esto? Cuando usted, en cada etapa del transporte, la parte que entrega la carga, supongamos, el buque llega a destino, bueno, le hace firmar a quien le entrega la carga que la está recibiendo en buena condición. La recibe un depósito fiscal. Cuando la va a retirar el camionero, se le hace firmar que la está retirando en buena condición. Y así van quedando limpios todos los documentos, dejando en evidencia que de ahí para atrás no sucedió nada. ¿Qué pasa? La última instancia va a ser el camionero cuando se lo entregue a ustedes. Y así como antes por ahí era un poco, lo señalaba un poco injusto la parte de pedir que no se lo responsabilice, también acá suele ser perjudicado el camionero por ser el último que entrega la carga, porque por ahí a veces pasó algo antes y son ellos los últimos y ustedes son los que realmente van a revisar en profundidad a ver cómo está la carga, y es el camionero el que le queda el reclamo. Ahora, es víctima en muchos casos de eso, hay otros donde por ahí incluso son victimarios y se lo entregan a ustedes a las 6 de la tarde cuando ya esté medio oscuro y la persona que lo recibe se quiere ir a la casa, sabiendo de que por ahí tuvo algún movimiento al camión, se escuchó un ruido atrás y bueno, lo entregan a último momento para que lo revisen menos. Esas cosas en la práctica pasan también. Entonces ustedes lo que pueden hacer siempre es firmar cuando reciben la carga a revisar o verificar. Simplemente donde ponen la firma, como si fuese la aclaración de su nombre, le ponen a revisar o a verificar. Y eso significa de que no están recibiendo conforme, sino que abre la ventana a que puedan aparecer daños en las próximas horas, próximos días, cuando lo revisan. Esto se lo recomiendo a todos en la vida diaria. Compran unos cerámicos porque van a remodelar la casa y les descargan todos los cerámicos y tienen que firmar el remito, pongan a revisar, porque después cuando abren una caja por ahí hay alguno roto. Sobre todo hoy que se compra mucho virtual y ese tipo de cosas, eh, firmar siempre a revisar y a verificar cualquier cosa que reciban. Un electrodoméstico, firmen a revisar, a verificar. Eso permite que puedan hacer un reclamo, porque si no, ustedes están recibiendo conforme y si ustedes van a reclamar, de la otra parte les van a decir, no, pero esto yo te lo recibiste y firmaste que estaba conforme, que estaba todo ok. Entonces, por ahí a la vista no hay ningún daño para marcar. Por supuesto, si llega algo, si se lo entregan y la caja está golpeada y se ve una bolladura, bueno, ponen que se recibe con una mala condición por esa bolladura y la dejan en evidencia en el documento. Pero si no ven nada, igualmente pongan a revisar o a verificar. Es el primer punto. El segundo, que esto es, me parece una locura por decirlo, por calificarlo de alguna manera y bastante injusto, es que en la ley argentina de seguros da un plazo de 3 días corridos para hacer el reclamo a la aseguradora. Desde que se toma conocimiento de- del hecho o desde que se recibe la mercadería, lo que suceda primero. ¿Qué significa? Si ustedes son los importadores y lo llama el freight forwarder y les dice, mira, me acaban de avisar que se cayó el contenedor cuando lo estaban cargando, de ese momento que ustedes toman conocimiento, tienen 3 días corridos para hacer la denuncia. No pasó nada, se lo entregaron a ustedes, lo recibieron. Desde el momento que lo reciben, tienen 3 días corridos para hacer la denuncia. ¿Y qué es lo que me parece una locura de esto? La cantidad de feriados que tenemos y los fines de semana largos. Estamos hablando de días corridos. Ustedes reciben una carga el viernes a la tarde y por ahí, para el día siguiente laborable donde lo puedan revisar, ya pasaron los 3 días. Eh, por supuesto, legalmente probablemente lo puedan discutir, pero lo que dice la ley son 3 días corridos. Y inicialmente la aseguradora, si quiere, lo va a poder rechazar el reclamo por eso. Por ahí en el medio tuvieron un fin de semana de 4 días. Entonces, eso ténganlo en cuenta. No dejen para revisar, aun cuando firmen a verificar, a revisar, no dejen carga
para revisarla dentro de una semana, 15 días, porque hoy tienen cosas muy urgentes y no tienen tiempo para ocuparse de eso. Sepan que es responsabilidad de ustedes revisarlas de inmediato y que van a tener muy poco tiempo para darle aviso a la aseguradora. Eso es muy importante. Me ha pasado casos extremos donde la persona se fue de vacaciones directamente y me dijo, no, no tenía tiempo, me estaba yendo de vacaciones, así que cuando volví lo revisé y por ahí pasó un mes. Y bueno, obviamente ahí la aseguradora en eso sí tiene razón de que si cuanto más tiempo pase, también es más difícil saber si lo que estás reclamando sucedió durante el transporte o o te sucedió a vos después. Porque por ahí lo tenés en tu depósito y cuando lo están moviendo del lugar donde lo descargaron para guardarlo en otra parte del depósito, a la persona se le cae al piso, se le golpea la caja y se le rompe, y por ahí pasaron 15 días de que llegó la carga. Bueno, es más probable cuanto más tiempo pase de que pasen estas cosas en el depósito de ustedes que durante el transporte. Por eso es que se ponen estos límites de tiempo. Pero 3 días corridos me parece excesivo. Y después es responsabilidad de ustedes, que también como asegurados, no es simplemente recibir la carga, está mal, listo, de ahora en más se ocupa toda la aseguradora y quiero que me mande una carga nueva, que me pague el total de lo perdido. No, ustedes tienen responsabilidades como asegurados también. Una de esas responsabilidades es presentar la carta de protesto. ¿Qué es la carta de protesto? Es una carta donde ustedes responsabilizan a alguien por lo ocurrido. Ustedes no van a saber, y no tienen por qué saber, quién es realmente el responsable de los daños. Pero a quien sospechen que pueda ser responsable, le presentan esta carta responsabilizándolo. Eh, ¿Qué significa? Y llegó la carga golpeada. Bueno, se la presento a. Yo toda la operación la centralicé en un freight forwarder y es con el único que hablé. Bueno, se la presento al freight forwarder. Después el freight forwarder se va a dar vuelta y se la va a presentar al camionero, a la línea marítima, etcétera. Ustedes contrataron el transportista terrestre. Bueno, la carta de protesto preséntensela al transportista terrestre. La carga la perdió la aerolínea, nunca llegó a destino. Bueno, la carta de protesto va a la aerolínea. A quien consideren que pueda ser responsable, le hacen la carta de protesto. Esa carta de protesto, obviamente, de la otra parte, no la van a firmar diciendo sí soy responsable. Lo único que ustedes tienen que tener es constancia de que la entregaron. Cuando la presenten, o pidan una confirmación por escrito de que la recibieron del otro lado, aunque no asuman responsabilidad, o lleven una copia para que le firmen la copia de ustedes que fue entregada como recibida, simplemente un sello de recibido y punto. Lo que ustedes necesitan es dejar constancia de eso. Y también ha pasado de que no la quieran recibir del otro lado, sabiendo que lo que viene después de esa carta de protesto es la aseguradora dentro de 6 meses reclamándole a ellos. En Argentina lo que se puede utilizar es una carta documento. Tienen esa herramienta porque simplemente lo que tienen que hacer es notificar y tienen que dar constancia de que ustedes notificaron, no, no más que eso. Así que lo pueden hacer con una carta documento en el caso de que no del otro lado lo pongan difícil y no quieran recibir la carta de protesto. La carta de protesto también tiene que ser lo más pronto posible porque las diferentes actividades tienen diferentes plazos en los que asumen la responsabilidad de las cosas que sucedieron. No los tengo presentes ahora, pero por ejemplo en el aéreo creo que son 7 días. Entonces, si ustedes van después de los 7 días a presentar un reclamo, les va a decir no. No, no corresponde porque lo tendrás que haber presentado 7 días después de conocido. Y esos son los 3 aspectos claves a la hora de un siniestro. Un modelo de reclamo, dar aviso inmediatamente, como vimos dentro de los 3 días hábiles, presentar el protesto. En caso de faltante, bueno, lo mismo, presentar el protesto. La documentación a presentar. ¿Qué es lo que le va a pedir la aseguradora? Básicamente toda la documentación del transporte, de la operación y cosas que ustedes van a tener. No les va a salir con nada raro que ustedes digan, como me está pidiendo el tipo de sangre de la persona que me vendió en China. No, no suele haber cosas raras así que sean difíciles para ustedes de conseguir, sino que simplemente les va a pedir copia de la factura comercial, copia del packing list, los documentos de transporte, los remitos y ver si están observados, esto de que si se ve una mala condición o si se puso a verificar, a revisar. Una carta de reclamo dirigida de ustedes hacia la aseguradora donde ustedes determinan, dicen qué es lo que sucedió y es probable que se les pidan que pongan un monto estimado de la pérdida. Ahora vamos a ver por qué.
que ese monto estimado no tiene por qué ser el finalmente reclamado, pero se le va a pedir eso. Y siempre que puedan fotos y videos, o que lo tienen en el teléfono móvil y que es fácil, siempre, aun cuando ya empiezan a sospechar de que puede haber algo mal, empiecen a grabar y a tomar fotos, porque eso les va a servir. También es importante, eso cuando ustedes, yo estoy hablando de ustedes como importadores, pero cuando exportan, también es importante que ustedes dejen registro de cómo está saliendo la carga del depósito de ustedes, para que después cuando llegue en mala condición a destino se pueda demostrar que ustedes lo mandaron bien. Les decía lo del monto. ¿Qué sucede? ¿Cómo se manejan las aseguradoras a la hora de un reclamo? Una de las primeras preguntas que le van a hacer apenas se comunican con la aseguradora va a ser ¿cuánto estiman ustedes que es la pérdida? Como les digo, no va a ser el monto final reclamado por ustedes, pero lo que la aseguradora quiere saber es si estamos hablando de $500, $2.000, $20.000, $200.000 o $2.000.000. Para tener una idea de qué dimensión de reclamo estamos trabajando. Y esto va a impactar en si manda o no un perito. Porque muchas veces también pasa visto del lado de la aseguradora, de que un cliente dice, la carga llegó mojada o alguna cosa así, manden un perito. Bueno, obviamente mandar un perito para la aseguradora, los peritos son independientes generalmente, eh, justamente para que no defiendan los intereses de la aseguradora ni los de ustedes, sino que sean imparciales y que sirvan como prueba en instancias legales, instancias judiciales, y eso tiene un costo para la aseguradora. Entonces, no es que los manda por cualquier cosa sin ningún tipo de problema. Le implica ya un costo bastante grande y suelen ser costos grandes. Entonces, cuando les hace esa pregunta para tener una idea de la dimensión del reclamo, es para ver si lo resuelve de forma administrativa. Son $500, nunca les van a mandar un perito porque el perito sale más de $500 enviarlo, entonces no vale la pena mandarlo y es mucho más fácil resolverlo de forma administrativa. Le va a decir, mándenme toda esta documentación, nunca va a revisar la carga y con toda la evidencia que ustedes le manden por correo, va a poder determinar el reclamo. Son $200.000 y sí, por supuesto se va a mandar un perito y se van a hacer muchas evaluaciones y se va a analizar en detalle. Entonces la aseguradora les va a hacer esa pregunta para saber si manda o no un perito. Pero no se preocupen que en esa pregunta ustedes no quedan atados a que el reclamo sea eso. Porque ustedes por ahí dicen son $2.000 y terminan siendo 10.000 y bueno, está bien. En ese momento ustedes dieron la información con lo que tenían. Gerenciamiento de los riesgos, ¿qué podemos hacer para minimizar? Eh, Tema de custodias o escoltas, custodia armada, custodia satelital. A ver, eh, yo hace un tiempo estoy viviendo en Estados Unidos, pero hace varios años habían salido unos precintos para los contenedores que ya incluían la custodia satelital. Digo esto porque no sé si hoy se están utilizando, se utilizaban mucho hace 10 años. Sobre todo para lo que eran los tránsitos a nivel aduanero, saber quién será el transportista efectivo, porque eso también se da con lo que es el transporte terrestre. Ustedes o mismo el forwarder contratan una empresa de transporte, pero esa empresa de transporte a su vez no tiene el propio empleado y camión, sino que subcontrata a otro. Y he llegado a ver hasta tres líneas así de subcontratación, o sea, dos subcontrataciones y tres transportistas. Y entonces, por un lado van a tener el contractual, el que ustedes contratan, pero después el efectivo que realmente va a mover la carga puede ser otro. Entonces, conocer quién va a ser el que va a mover la carga, si son varios camiones, si van a viajar en convoy o si van a viajar por separado, con qué diferencia van a viajar por separado. No es lo mismo, la aseguradora va a definir si cree conveniente o no, a veces que viajen en convoy o no, pero obviamente tienen sus cuestiones positivas y negativas cuando viajan en convoy. Básicamente tenés varios camiones que se pueden ir viendo unos a otros y si le sucede algo al de adelante lo puede reportar el de atrás, por ejemplo. Pero a su vez, si se roban todos los camiones, se robaron mucho más que si se roban un solo camión. Entonces, depende de cómo analicen el riesgo. Cantidad por camión, a veces por el tipo de producto y montos a asegurar, se puede limitar. No es necesario llenar el camión, sino que no, carguen hasta $300.000 en el camión, por más que haya espacio para cargar hasta 600, porque la idea no es ponerse tanto.
qué rutas se van a utilizar, si hay rutas a veces más riesgosas o menos riesgosas, el estado de la vía pública. Esto de rutas riesgosas, pues también a veces hay alternativas con rutas con peaje o sin peaje o ese tipo de cosas, o que sean más seguras. También el estado de esa ruta, los embalajes que se utilizan para la carga, inspecciones pre-embarque. Generalmente son las mismas empresas de peritaje que atienden los reclamos, suelen proveer inspecciones pre-embarque, y esto es importante en ciertos tipos de productos y operaciones para ver en qué condiciones se está mandando y de esa forma determinar cómo salió y que si llega mal se puede mostrar de qué sucedió durante el transporte, las condiciones de los depósitos que se utilizan, las medidas de seguridad de los depósitos, ver dónde va a estar guardado. Cláusula de clasificación de buques, esto es algo que lo pueden escuchar en algún momento, y básicamente está hablando generalmente habla más que nada de los años de los buques, pero en sí habla de las características de los buques necesarias para que estén cubiertos o no con las aseguradoras. Y en los refrigerados se pueden tomar algunas medidas como aplicar termógrafos. El contenedor ya lleva un termógrafo, la línea marítima lo va a tener, el registro ese. El tema es que si la línea marítima cometió el error y es responsable por los daños, a veces pueden no querer compartirlo porque es una prueba en su contra. Entonces lo recomendable es aplicar termógrafos dentro de la carga, poner termógrafos, cosa de que ustedes cuando reciben la carga en destino puedan tener esos registros y no tengan que pedirlos a una tercera parte. La inspección preembarque, esto también en los refrigerados es muy importante para saber en qué condiciones sale. Y la carta de frío son instrucciones de cómo tiene que viajar la carga. Y esto es muy importante que ustedes quede constancia de que ustedes dieron las instrucciones correctas. Y que no fue una comunicación informal, sino que se le dijo, tiene que viajar de estas condiciones. Y si no lo hacen de ese modo, es responsable la otra parte. No sé, Iliana, ¿querés que cortemos ahora y hagamos algunas preguntas? Pues no tengo preguntas acá en el chat, pero siendo ya las 12:20 podríamos ir ya resumiendo, sí. Y animar a los que quieran hacer algún comentario, por supuesto, o alguna pregunta también a que ya la vayan escribiendo o que pidan derecho a la palabra. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta? Sí me pidió Luis López, me parece, que nos pidieron que compartiéramos por favor esta presentación que estaba muy interesante y sí les dijimos que va a ser compartida y además que la van a poder disfrutar también en el canal de Castipra Exporta, una vez que la subamos. Pues muchas gracias, Luis. Ujú. ¿Alguno tiene dudas? ¿Algún caso que quieran revisar de que les esté sucediendo? Eh, Y si no se animan, ahora, a ver, súper claro todo, dice Lorena, pero muchas cualquier gracias. caso que quieran presentarle o porque lo quieren hacer en privado, pues escríbanos. Yo, por supuesto, los pongo en contacto con Ignacio, aunque sé que él también va a dejar sus datos acá en la presentación. Sí, excelente lo que se está desarrollando, como lo comenté a Liliana. Este es Luis, sí, que lo comentó. Buenísimo. Entonces, tomo los últimos minutos para Perfecto. ver algunos casos. Si tienen alguna duda, interrúmpanme y lo vemos. Eh, aguárdame. Si es que. O se los voy a deber porque no sé si están acá. ¿Por qué me pasó? Aguárdenme. Sí, sí, tranquilo. No, perdón. En esta presentación, por alguna razón, no están los casos prácticos. Les pido disculpas. Se La los debo buena para la próxima. noticia, sí, la buena noticia es que como Ignacio, además de manager of AVI USA, también es docente de nuestro instituto, así que siempre lo tenemos acá con nosotros y puede estar a disposición para hacer una segunda parte de esta presentación, porque veo que todos están muy interesados en que así sea. Así que Ignacio, si te parece, luego confirmamos una fecha y hablamos de estos casos y por favor traigan sus casos, traigan las preguntas que quieran hacer o casos específicos que seguramente Ignacio los va a ayudar. Totalmente.
Quedo a disposición. Así que bueno, a ver, ¿algún otro comentario? No, muy claro todo, excelente todo, súper claro todo, pues qué bueno, me alegro mucho. Como Bueno, siempre, muchas Roberto, gracias. yo Así bueno, agradecida que tengan un Casispra, muy lindo día. Muchas gracias a igualmente. todos. Gracias a todos. Y bueno, esperen la segunda parte que ya próximamente les avisaremos cuándo es. Muchas Gracias, gracias. Hasta gracias a luego. todos.